tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es sábado 17 de mayo, semana cuarta de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que en la solemnidad pascual renuevas al mundo con tu gracia, acompaña a tu iglesia en la tierra para que la fiel observancia del Evangelio nos sirva para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 44 al 52. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleve la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, en este día sábado, dedicado a la Virgen siempre, hoy encontramos este texto de Juan 14, en donde le preguntan a Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús nos dice
que todavía no lo conocen, que quien ve a Él ve al Padre. Y es que los discípulos todavía no tenían esa relación clara entre Jesús y el Padre como nosotros la conocemos. La Santísima Trinidad es un término que ahora nosotros manejamos con frecuencia y con familiaridad, pero hasta entonces no estaba todo muy claro. Incluso cuando les hablaba del Espíritu Santo, de que les enviaría otro consolador, otro paráclito, porque Él era el primer paráclito o abogado, ellos no terminaban de entender que era el mismo Dios en tres personas distintas. Y aún hay gente que no termina de entender eso, el asunto de la Santísima Trinidad. Y aquí hay un asomo de todo lo que es el tratado de Trinidad, que es muy difícil de explicar así en breve, pero que Jesús nos lo dice como un asomo a este tratado. Hay varios elementos acá. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús está mostrándonos al Padre constantemente al mostrar las obras del Padre. Cuando Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre, y si no me creen, crean por las obras. Cuando Jesús obra porque el Padre obra. Y cuando Jesús dice algo es porque el Padre habla a través del verbo. El verbo es Jesús. Entonces, es muy complicado decirlo de manera sencilla, pero estamos intentando hacerlo. Ver a Jesús es ver a Papá Dios. Conocer a Dios, el Dios invisible del Antiguo Testamento, es ahora visible en el Nuevo Testamento. Es Jesús, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y por eso ver a Jesús es la mejor forma de decir o de aprender a ver a Dios, de saber cómo es Dios. Entonces, en Jesús Dios se está mostrando en cuanto a cuánto nos ama, en cómo quiere caminar con nosotros, cómo es solidario con la humanidad que Él creó y cómo nos quiere salvar, cuál es el camino para salvarnos. Y Jesús es ese camino para la salvación. Nadie va al Padre sino por mí, lo ha dicho el Señor en el Evangelio que leíamos ayer. Entonces, ver a Jesús es ver a Papá Dios. Ver a Jesús es ver cómo es Dios y que ellos son uno. Lo vamos a leer luego en el capítulo 17 de Juan, de que son uno. Debería darnos muchísima alegría y mucho gozo, mucha esperanza, el saber que Dios está tan cercano a nosotros, que se hizo como uno de nosotros. Y cuando a veces vemos a Dios tan lejano, ver a una cruz, ver a un crucifijo y ver a Jesucristo crucificado nos ayuda a ver de qué tamaño, de qué profundidad, de qué dimensión es el amor que Dios ha tenido a nosotros dándonos a su Hijo. Es un amor tangible. Es un amor que ha sufrido, que ha sangrado, que ha palpitado por nosotros. Así es el Padre. Y cuando Jesús dice cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Pues normalmente la teología maneja esto como que pedir en el nombre de Jesús es mucho más que decir en el nombre de Jesús tal cosa. Y sí, ciertamente muchos han abusado de esto, pero yo me preguntaba, hay un texto en el libro de los Hechos donde Pedro y Juan están acercándose al templo y hay una persona que está tullida en la puerta y pidiendo limosna. Y le piden limosna a Pedro y Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y ándate. Y anda, levántate y anda. Entonces uno puede decir por qué la invocación directa del nombre de Jesús allí funcionó y por qué ahora no funciona. Tal vez, dirán algunos, porque la voluntad directa de Dios era sanar. Y uno se preguntará, ¿y es que ahora Dios no quiere sanar de igual forma? Esto es debatible porque hay muchos tratados acerca de esto. Y podemos decir que el área carismática de la iglesia se fue apagando a medida que fueron pasando los siglos y hacia la Edad Media se hizo más énfasis en un área de la teología, en el área institucional, y en el área carismática se fue, digamos, no se le fue dando tanto énfasis y solo algunos santos vivieron esta experiencia del carisma. Ahora hay un redescubrimiento de todo eso y podemos decir del Concilio Vaticano II para acá
ha habido un derramamiento del Espíritu Santo, de tal manera que podemos nosotros irnos hacia atrás en el tiempo y redescubrir esas cosas que pasaron en los tiempos apostólicos y que acaso pueden repetirse ahora. ¿Usted qué piensa? Puesto que estamos viendo cosas muy interesantes, el mundo era pagano, ¿es que ahora no lo es? Eso de la cristiandad ya pasó. Ya el mundo no es cristiano. El ambiente cristiano en el que nos desenvolvíamos ya no existe. Estamos viviendo tiempos neopaganos, de agnosticismo. La gente no cree. Entonces, si estamos llamados a evangelizar a los paganos, ¿acaso no estamos viviendo algo muy parecido a lo de los tiempos apostólicos? Cuando el Señor dice aquí que el que cree en Él hará las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Entonces, ¿cuáles son esas cosas mayores? La teología normalmente dice una de las cosas mayores es evangelizar a todo el mundo. Jesús, digamos que limitó su evangelización al área conocida para él, un área pequeña. Los apóstoles se extendieron mucho más porque tuvieron que salir de su área, algunos podrían decir su área de confort, pero era donde conocían. Y se extendieron más allá, fueron al Asia, fueron al África, llegaron a Roma y allí se estableció Pedro y allá murió Pedro, crucificado boca abajo. Y por eso sigue siendo el Papa, el obispo de Roma. Entonces se extendieron lo más que pudieron. Esa obra de evangelización extendida y en diversas lenguas puede atribuirse, se atribuye al Espíritu Santo y así lo hizo. Y es una obra mucho más grande que la obra de evangelización de Jesús en cuanto al territorio, pero las obras que Jesús hizo se las debe al Padre. ¿La iglesia puede seguir haciendo estas cosas hoy? Yo creo que sí, basándonos en la misma escritura, porque la palabra de Dios es viva, es palabra de doble filo, es eficaz. Entonces, conociendo al Padre, conociendo a Jesús, oyéndolo, creyendo en Él, nosotros podremos hacer las cosas que Él hizo. Repito este texto aquí. Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Y estas obras las sigue haciendo a través de la iglesia, a través del mismo Jesús, de los sacramentos. Pero los sacramentos no son el único camino a través del cual Dios puede actuar. Son la vía ordinaria de la gracia, pero no son la única. Jesús puede actuar de muchas otras maneras. ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Eso es unidad entre el Padre y el Hijo, eso es Trinidad. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Eso está claro. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo en las obras. Y las obras siguen siendo necesarias para la evangelización. Yo les aseguro, dice el Señor, el que crea en mí, hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. Estamos hablando de evangelización y de obras carismáticas, de obras de poder para la evangelización, como sucedió en tiempos apostólicos, porque yo me voy al Padre, eso pasó en la ascensión, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y a mí me hace mucho pensar esto de cualquier cosa que pidan en mi nombre. Pidamos mucho al Señor que al acercarse a Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, pensemos también en esto. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle al Padre en el nombre de Jesús? ¿Y cómo tendríamos que hacerlo para que esto realmente ocurra y este mundo neopagano y agnóstico en el que vivimos pueda ser evangelizado con el poder del Espíritu como fue evangelizado en aquel tiempo y aún mejor? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.